I'm Eric Schatzker, and welcome to Bloomberg's Front Row. Today, I'm talking to Nicolás Maduro, president of Venezuela. Mr. Maduro is a controversial figure, to say the least. He presides over a government many countries consider undemocratic and illegitimate. For 4 years, the Trump administration tried to topple him, imposing a series of increasingly brutal sanctions. Mr. Maduro is still in power, but the Venezuelan economy has been crushed, and he's desperate for a way out of the stalemate. I would say to President Joe Biden to stop, from the White House, from the Department of State, the demonization of Venezuela, the demonization of the Bolivarian Revolution, the demonization of President Nicolás Maduro, and that hopefully we can find paths of reconciliation, of respect, paths of mutual benefit, and paths that allow us to normalize relations between the United States and Venezuela. Normalization could be a long way off. Mr. Maduro and I discuss the need for free and fair elections, Venezuela's radical economic reforms, alliances with China, Russia, and Iran, the staggering cost of rebuilding the oil industry. Here's my conversation with Venezuelan President Nicolás Maduro. Empezamos entonces con esta pregunta. Venezuela, un país de recursos extraordinarios, tiene una rica historia. Ha sido un actor relevante en el diálogo mundial y un socio importante de los Estados Unidos. Pero hoy Venezuela está aislada, con pocos aliados y enfrentando desafíos profundos en su economía. ¿Cómo esto puede cambiar? Primero, que Venezuela no ha estado ni está aislada. Es la percepción de la campaña mediática mundial. Venezuela tiene grandes amigos y aliados en el mundo. En América Latina tenemos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América muy fuerte. En África, Asia, el mundo es más allá de Occidente. Occidente tiene que entender que el mundo es mucho más allá. En Estados Unidos deben entender que el mundo ha crecido, que el siglo XXI es un mundo ya multipolar. Y nosotros estamos articulados a los nuevos polos emergentes del desarrollo, a las nuevas potencias. Y aspiramos, ojalá, reconstruir las relaciones con la élite gobernante en Washington, porque nuestras relaciones con Estados Unidos como sociedad es buena, nuestras relaciones con los centros académicos, universitarios, con los movimientos sociales, sindicales, de intelectuales, con la sociedad estadounidense es buena. Nuestra relación es tirante de tensión y de confrontación con la élite que gobierna Washington. Aspiramos algún día recomponer los caminos del diálogo, del entendimiento, del respeto y volver a tener relaciones de cooperación con los Estados Unidos en su conjunto y con el sector del poder en lo fundamental. Un problema principal son las acciones, lo que llama usted el bloqueo económico. Con esas herramientas, la administración de Donald Trump mantuvo una política del cambio de régimen aquí en Venezuela. No obstante, y obviamente, usted todavía está aquí en el Palacio de Miraflores. Según lo que ha visto en los primeros 5 meses de Joe Biden en la Casa Blanca, ¿qué conclusiones tiene sobre los objetivos de los Estados Unidos ahora para Venezuela? Siempre hay que recordar, Eric, que nosotros enfrentamos 4 años de la administración Trump, que fueron 4 años de agresiones directas, de sanciones crueles, muy crueles, y de daño a la economía y a la sociedad venezolana. La política que instaló y dejó como legado Donald Trump contra Venezuela es una política extremista, irracional, ¿no?, que originó una ruptura total entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Joe Biden ha llegado haciendo una propuesta al mundo
su primer discurso el 20 de enero habló de que no hay que demonizar en la política a nadie. Yo le diría al presidente Joe Biden que cese desde la Casa Blanca, del Departamento de Estado, la demonización de Venezuela, la demonización de la revolución bolivariana, la demonización del presidente Nicolás Maduro, y que ojalá podamos encontrar caminos de acercamiento, de respeto, caminos de beneficio mutuo y caminos que permitan regularizar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. ¿Ha visto señales ya que indican una postura diferente por parte de Joe Biden? Especialmente acerca de la cuestión venezolana. ¿Quieres que te sea sincero, muy sincero? No ha habido ni una señal positiva. Ninguna. Ninguna. Son 5 meses donde, bueno, ellos están instalándose en el poder. Lo único distinto que podría escucharse en algunos voceros de la Casa Blanca y del Departamento de Estado es que ellos están de acuerdo con un diálogo político entre venezolanos, sin intervención, para buscar cambios políticos democráticos en el país. Es lo único, pero diría que es muy tímido. Deben abandonar la demonización que hacen de Venezuela, de nuestra revolución democrática, constitucional, pacífica, y del presidente Nicolás Maduro, para echar bases reales, objetivas, creíbles, verificables de un proceso de negociación para regularizar las relaciones entre ambos países en términos de ganar-ganar, que es lo que nosotros estamos aspirando desde hace mucho tiempo. ¿Es posible ganar y ganar, en su opinión? Totalmente. Ya nosotros lo hemos demostrado. Claro que es posible ganar-ganar. Lo saben el sector financiero, los tenedores de bonos, con los cuales nosotros tuvimos una relación impecable y saben que es posible invertir en Venezuela y ganar-ganar mientras no haya toda esta persecución y estas sanciones. Lo sabe el sector petrolero, que ha invertido en Venezuela y que aún mantiene inversiones en Venezuela, que podemos avanzar mucho más. Lo sabe el sector cultural, el sector social, lo saben los sectores políticos. Señor presidente, tengo entendido que hubo varios intentos por parte de Venezuela de normalizar relaciones con los Estados Unidos durante los años de Trump, en, por ejemplo, 2017. 18, 19. Cuénteme, por favor, de esos esfuerzos. Sí, siempre nosotros, desde antes de que Donald Trump se juramentara el 20 de enero del 2017, la hoy vicepresidenta Delcy Rodríguez era canciller de la República y estuvo en Washington. En esos días previos a la toma de posesión, estuvo en la Torre Trump de Washington. Ahí deben estar los registros. Se reunió con mucha gente allegada a Donald Trump y desde entonces mantuvimos comunicaciones por distintas vías. La administración Trump desde el primer día fue un caos. La Casa Blanca, el Departamento de Estado, el método Trump, de desordenar todo e imponerse, de decir algo hoy y mañana decir lo contrario. El método Trump se impuso y nosotros tuvimos siempre comunicaciones con Donald Trump. Yo estuve a punto de reunirme en septiembre de 2018 personalmente con Donald Trump cuando fui a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Recibimos la llamada de la Casa Blanca, pero sabemos las presiones de John Bolton y de otros personeros alrededor de Donald Trump para impedir lo que él quería hacer, que era una reunión conmigo. Si nos hubiéramos reunido, otra hubiera sido la historia. ¿Iba a ir? Nos íbamos a reunir en Nueva York. Hubo las coordinaciones telefónicas para hacer la reunión en Nueva York, pero al final las presiones fueron insoportables para él, para Donald Trump, y se canceló ese contacto. Luego en el año 2019 y a finales de su gobierno, 2020, antes de las elecciones, hubo contactos en México. Estuvo el entonces ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, hoy presidente del Parlamento, presidente de la Asamblea Nacional.
Jorge Rodríguez tuvo múltiples contactos con delegaciones que venían de la Casa Blanca. Y bueno, quedaron pendientes cosas, pues. Todos ellos afirmaban que si Donald Trump ganaba las elecciones, él iba a cambiar la política sobre Venezuela, que él estaba hastiado, obstinado, cansado de Juan Guaidó, que repudiaba a Juan Guaidó y creía que él había fracasado, que John Bolton y que otros lo habían obligado a esa política y que lo habían hecho fracasar y que lo iban a cambiar. Ese era el mensaje que en privado ellos nos daban siempre. Usted habla de contactos. ¿Contactos con qué objetivo? ¿Abrir un pasillo de comunicación o llegar a un acuerdo? Abrir un pasillo de comunicación, regularizar las relaciones diplomáticas, bueno, llegar a un acuerdo de convivencia y de intercambio, reactivar las inversiones petroleras y las inversiones económicas estadounidenses en Venezuela, avanzar en la regularización del pago a los tenedores de bonos con la consecuente levantamiento de sanciones al sector petrolero, bueno, avanzar en todos los caminos de una agenda común. Ese era el objetivo fundamental. El nuevo gobierno estadounidense insistirá en elecciones libres y justas para levantar las sanciones. ¿Qué medidas está dispuesto a tomar para garantizar que las elecciones en Venezuela cumplen con esos parámetros? Ahora, hay una negociación intensa, diversa, con todas las oposiciones. En Venezuela no hay una sola oposición. En Venezuela la oposición está fragmentada en varios liderazgos, en varios partidos. Y hoy por hoy, a esta hora que estamos hablando, hay intensas negociaciones para ampliar las garantías electorales con vistas a las elecciones, mega elecciones del 21 de noviembre. Eso va bastante bien. Y creo que muy pronto va a haber buenas noticias, nuevas noticias de nuevas garantías para las mega elecciones del 21 de noviembre. Entonces, en las elecciones en noviembre, en su opinión, van a cumplir con unas normas que requiere o que quiere el gobierno estadounidense. No puedo hablar por el gobierno de Estados Unidos. En todo caso, sí te digo, Eric, que las garantías electorales para propiciar unas mega elecciones transparentes, confiables, verificables, se van a ampliar. Se van a ampliar todas las garantías en función de la negociación política que se está dando con todos los factores de oposición. De ahí va a haber un buen resultado. Ahora, esperemos a ver qué opina el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí yo te puedo decir, Eric, que nosotros no hacemos esto porque lo pide el gobierno de Estados Unidos. Lo hacemos porque es una obligación constitucional, porque es una convicción política que tenemos, y lo hacemos porque el país está en condiciones de negociar para lograr acuerdos. Ok, dejamos los Estados Unidos. Esas elecciones en noviembre van a cumplir con los requerimientos de observadores internacionales. Sí, están invitados todos los factores. Se ha mandado invitación nuevamente a centros importantes de pensamiento político, a centros importantes de especialistas electorales, a organizaciones mundiales como la Unión Africana, la ASEAN de Asia, la Unión Europea, bueno, a observadores internacionales de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se ha enviado invitación formal. Aparte de eso, ¿hay otros temas en los que esté dispuesto a ofrecer compromisos como incentivo para que los Estados Unidos relaje las sanciones? Yo creo que las sanciones son inmorales, es lo primero. Son crueles, muy crueles para un país. Y creo que en una mesa de conversación, así sea privada, los Estados Unidos de Norteamérica, la administración Biden, así lo debería aceptar, así lo debería ver. Y
Las sanciones se transforman, como dice la Organización de Derechos Humanos, la relatora especial que vino sobre el tema de las sanciones a Venezuela, las sanciones se transforman en una gran violación de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Además, no solo es un mecanismo cruel que produce sufrimiento al pueblo, sino es un mecanismo fracasado, porque todas las sanciones de manera extremista e irracional fueron aplicadas por el gobierno de Trump contra Venezuela para un cambio de régimen y no lo lograron, ni lo van a lograr. Así que las sanciones deberían reconocerse como ilegales, irracionales, extremistas, crueles y deberían levantarse. En su opinión, señor presidente, pero todavía es la política estadounidense y me parece que ellos no van a cambiar esa política sin un cambio de posiciones. Entonces es un juego cerrado, Eric, porque nosotros tenemos nuestros principios, nuestra constitución, nosotros tenemos derecho a la vida, a la libertad económica, a la libertad comercial. Venezuela y el mundo entero tiene derecho a la libertad comercial. No puede haber un país que por el dominio de la moneda y del sistema bancario le imponga a los demás países del mundo qué debe pasar en su país a nivel político, quién debe gobernar o quién no debe gobernar. Si eso se instaurara, Eric, sencillamente sería el fin del sistema de Naciones Unidas, el fin del derecho internacional. No, Estados Unidos debe reconocer que existe un derecho internacional, que existe un mundo multipolar, que existe otro mundo. Y además deben reconocer más temprano que tarde que lo que están haciendo con Venezuela es una brutalidad, solo comparada con la guerra de Vietnam y la masacre que cometieron contra el pueblo de Vietnam. Están cometiendo una masacre económica. Venezuela tiene derecho a la libertad para producir petróleo, para venderlo, para obtener riquezas, para cumplir sus obligaciones internacionales, para mantener la vida del pueblo. Venezuela tiene derecho a producir oro y venderlo. ¿Por qué no vamos a tener derecho a eso? ¿Por qué se nos va a quitar el derecho a la libertad económica? Porque eso algún día, yo tengo la fe, yo soy un hombre muy creyente en Dios, soy un hombre de oración y de acción y tengo la fe de que algún día ese mensaje va a llegar y va a producir los cambios que necesitamos para un mundo mejor, un mundo más humano, un mundo de respeto. Es un problema porque ustedes obviamente no quieren vivir todavía bajo de esas sanciones. ¿No están dispuestos a cambiar nada? Tengo que preguntarle eso. Es que los cambios en Venezuela se producen todos los días, pero no puede haber un relacionamiento en el mundo donde te pongo una pistola en la cabeza y te digo, actúa como yo quiera, si no te disparo. No te pueden ponerle una pistola en la cabeza del pueblo de Venezuela para que desde Estados Unidos se diga lo que tenemos que hacer. Nos convertiríamos en una colonia, nos convertiríamos en un protectorado, nos arrodillaríamos, traicionaríamos el legado histórico grandioso de estos gigantes como Simón Bolívar. Ningún país del mundo, ningún país, y menos Venezuela, está dispuesto a arrodillarse y a traicionar su legado. Usted sabe bien lo que estoy buscando. Estoy buscando una ventana de posibilidad. ¿Existe? La ventana de posibilidad se logra si hay un restablecimiento y normalización de los canales de comunicación. Y a partir de los canales de comunicación, el avance en negociaciones, en acuerdos necesarios para un ganar-ganar de los dos países. Cuando comiencen las negociaciones, en un momento, ¿buscará usted un acuerdo de todo o nada o aceptaría un proceso incremental? Yo creo en las negociaciones políticas. He hecho más de 1000 llamados al diálogo político. La oposición extremista de Venezuela, bajo el mando de Donald Trump, se negó desde el año 2017 a establecer una negociación política seria. Las veces que los obligamos, casi por circunstancias históricas, a sentarse en una mesa, luego se levantaron y la patearon. Con esa experiencia, hoy se está proponiendo un proceso de negociación con la ayuda
del gobierno del Reino de Noruega y la participación y observación de otros países amigos del mundo. Ese proceso está incipiente, se están dando los primeros pasos para establecer una agenda de diálogo compartida, común, justa, igualitaria, y yo creo que un diálogo y una negociación debe ser progresiva, debe ser de acuerdos progresivos e incremental que nos lleven a un gran acuerdo nacional sobre la base de ganar confianza con acuerdos parciales. Señor presidente, se nota aquí en Venezuela un cambio económico, una apertura. Por favor, descríbeme lo que está tratando de lograr con políticas como la eliminación de muchos controles de precios, la liberalización del mercado cambiario, la facilitación de importaciones, la reducción de subsidios y la incentivación, al sector privado. Mira, yo creo que nosotros hemos tenido que reaccionar con una amplia visión a las agresiones económicas. Siempre te digo, Eric, y te repetiré, si a otro país del continente o del mundo se le aplicaran las restricciones, las sanciones, la persecución a las cuentas bancarias, a las finanzas, a la economía, a la producción petrolera que se ha aplicado contra Venezuela, ¿qué pasaría? ¿Qué haría? Es lo que habría que preguntarse. Agarrar el mapamundi y señalar otro país y ver qué pasaría, cómo eso afectaría su realidad. Bueno, Venezuela ha tenido que declarar una economía de guerra. Nosotros estamos actuando sobre una economía de guerra y propiciar el desarrollo de todas las fuerzas productivas. Todas las fuerzas productivas que Venezuela tiene, que no son pocas, propiciadas. Hoy por hoy podemos decir que estamos encaminando poco a poco, pero a buen paso, el desarrollo de esas fuerzas productivas. Antes Venezuela importaba el 80% de todo su alimento. Hoy Venezuela está produciendo el 80% del alimento del pueblo aquí en tierra venezolana. Es un cambio radical, muy poderoso. Venezuela está empezando a recuperar con pulmón propio, con esfuerzo propio, la producción petrolera. Tenemos grandes metas para este año, llegar a 1.500.000 barriles de producción petrolera. Son grandes metas. Ya para el segundo semestre habrá que acelerar el proceso, pero vamos encaminados. Venezuela creó una criptomoneda, el Petro, y creó un sistema de funcionamiento de las criptomonedas mundiales, lo cual ha permitido, bueno, que mucha gente haga comercio nacional e internacional y le ha abierto una ventana a los consumidores de Venezuela. Hemos tomado otras medidas como permitir el funcionamiento del dólar para el intercambio comercial, lo cual ha sido, yo digo, bien positivo. Venezuela tiene su moneda, el bolívar, y más temprano que tarde, producto de la recuperación económica, de la recuperación de las riquezas, más temprano que tarde el bolívar volverá a ocupar un papel fuerte y preponderante en la vida económica y comercial del país. Pero esta medida que ustedes pudieran interpretar de liberalización del uso de la moneda estadounidense y de las monedas extranjeras en el comercio ha sido una válvula de escape útil para el consumidor, para los empresarios, para la economía. Así que nosotros hemos tenido que tragar grueso, poner la cabeza fría y desarrollar un conjunto de políticas que permitan que las fuerzas productivas del país tomen curso y nos lleven a una situación que ojalá se consolide en el segundo semestre, que es volver al crecimiento económico, volver a la senda del crecimiento económico. Todos los elementos que estamos analizando en la economía indican que este año Venezuela regresa a la senda del crecimiento económico y a partir de aquí
con la nueva economía postrentista que estamos construyendo, sin dependencia de la renta petrolera, pero con la recuperación económica integral, nosotros podamos tener una economía que genere riqueza y que invierta en la recuperación del estado de bienestar social del pueblo de Venezuela. Entonces, tendría que entender yo que esas políticas, esas reformas, existen solamente por la existencia de las sanciones y no existirían sin el bloqueo económico. La economía es una realidad. Hay cosas que existen producto de las sanciones y que una vez que sean superadas, como el tema de la moneda, bueno, la moneda principal de Venezuela, la moneda de curso legal y constitucional, el bolívar, prevalecerá en el funcionamiento comercial. Es una realidad económica. En su momento en que Venezuela recupere sus ingresos, su riqueza, la moneda, y seguirán, como siempre, circulando en distintos niveles las monedas extranjeras y las criptomonedas, porque hay que tomar en cuenta que Venezuela fue pionero en el camino de plantear que las criptomonedas son una realidad monetaria, comercial, financiera. Fuimos pioneros en eso hace 3 años con la creación de nuestra criptomoneda, el Petro. Así que hay medidas que se explican producto del sufrimiento económico, producto de la guerra económica, y que una vez que vayamos superando algunos de esos elementos, bueno, la misma realidad económica cambiará la situación. ¿Hasta dónde está dispuesto a ir con esta apertura? El año pasado aprobamos una ley que favorece la presencia de inversionistas internacionales de todos los países del mundo en todos los sectores de la economía venezolana. La ley antibloqueo es una ley liberadora y es una ley garantista que le da, valga la redundancia, garantías a los inversionistas para entrar a fondo en la inversión y el crecimiento económico de Venezuela. Sobre ese tema, bueno, tú sabes que es poco lo que yo puedo informar por razones de seguridad de Estado. Si yo te dijera ahorita que tenemos 300 inversionistas que en su portafolio de inversiones traen más de 25.000 millones de dólares y te dijeran quiénes son, dónde están, cómo son, el día de mañana la OFAC los perseguiría, los llamaría, los amenazaría o los sancionaría. Lo que sí te puedo decir es que la ley antibloqueo ya demostró en términos prácticos su utilidad y además señala claramente un camino para el desarrollo de la economía y la generación de riqueza, que es lo más importante en toda esta etapa. En todo esto, ¿hay un mensaje que quiere enviar al exterior a sectores industriales específicos? Bueno, el mensaje que yo le envío a todos los inversionistas es que vengan a ver Venezuela, que nos vengan a conocer, que vengan, para que ustedes vean el impacto que van a tener al cruzar el aeropuerto, al conocer a nuestros empresarios, a conocer nuestras cualidades humanas, al conocer las potencialidades que tenemos en turismo, en petróleo, en petroquímica, en refinación, en industria pesada, bueno, en hierro, en bauxita, en oro, minerales, en tecnología, bueno, y un mundo de oportunidades. Venezuela, así te lo digo, Eric, y tú lo irás comprobando en el transcurso de los años, te acordarás de esta cosa que te voy a decir. Venezuela se va a convertir en la tierra de las oportunidades para la inversión presente y futura. Aquí están todas las condiciones dadas para que el país tenga un nuevo despegue, ya sobre nuevas bases, para el desarrollo y para que la inversión cumpla lo que hemos hablado, el ganar-ganar. Aquí nosotros lo garantizamos. ¿Será difícil o posiblemente imposible impulsar la economía sin acceso al mercado de capital internacional? Difícil. Eso requeriría
una reestructuración de su deuda externa, ¿cierto? Correcto. ¿Cuál sería un descuento razonable para sus acreedores? Mira, nosotros somos buenos pagadores. Hemos pagado todas nuestras obligaciones hasta que vino la irracional y cruel política de sanciones. Llegó un momento en que, en la etapa que todavía teníamos ingresos importantes, que las sanciones no habían llegado a hacer tanto daño como después hicieron, que se nos impedía pagar porque se nos congelaban las cuentas bancarias en Nueva York, en Europa. Llegó un momento que nos eliminaron todas las cuentas bancarias. Si yo hoy tuviera aquí el pago para nuestros acreedores, para los acreedores de la República, si yo tuviera ahorita una bolsa de dólares aquí, 17.000 millones de dólares que han dejado de cobrar producto de la brutalidad de las sanciones, yo no podría pagarle, porque no hay cuentas bancarias en el mundo que le acepten depósitos a la República Bolivariana de Venezuela. No podría pagarles. Así que ha sido una locura lo que se ha hecho. Venezuela ha sido buena paga y Venezuela ha sido buen socio en cuanto a lo que son los acuerdos financieros. Tú has hecho una pregunta. Fíjate, ¿podrá lograrse el desarrollo sin el acceso al mercado de capitales? Es una pregunta estructural. Nosotros no la hemos hecho. ¿Se podrá lograr sin el acceso al mercado de capitales? Y el mercado de capitales está gobernado por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está gobernado por los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros le tenemos una respuesta a eso. Entiendo, estoy hablando de un mundo diferente, un momento en el cual pueden pagar. Y eso ¿Van a pagar en total o van a pagar con una reestructuración? Mira, nosotros hemos declarado una renegociación de la deuda y estamos en contacto con todos los tenedores de bonos. Ellos saben que queremos pagar, es nuestra obligación y nuestro deber, y tenemos un plan para hacer una reorganización y generar los recursos que de manera progresiva vayan hacia una normalización en los niveles de pago. Ahora, eso amerita que los tenedores logren condiciones básicas con el gobierno de los Estados Unidos, con las potencias occidentales del G7, para que Venezuela pueda acceder a las cuentas bancarias, para que Venezuela pueda acceder a esos mercados de capitales, para que Venezuela pueda regularizar. Por eso te digo, si yo tuviera ahorita aquí los 17.000 millones de dólares que debemos en este momento, que no se pudieron pagar por las sanciones, yo no podría hacerlo. O sea que hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que cambiar. Nadie puede acusar a Venezuela de maula, de mala pagadora. Nosotros siempre pagamos. Desde el año 2013 como presidente hasta el 2018 pagamos aproximadamente 64.000 millones de dólares. Ahora Venezuela tiene que producirlos, porque si Venezuela no puede producir petróleo y venderlo, no puede producir y vender su oro, no puede producir su bauxita y venderla, no puede producir el hierro, etcétera, etcétera, y en el mercado internacional no puede conseguir realizar su dinero, ¿de dónde va a sacar para pagarle a los tenedores que tienen la deuda venezolana? Así que este mundo hay que cambiarlo, estas situaciones hay que cambiarlas y hay que lograr una situación donde nosotros podamos regularizar esa relación. Yo estoy dispuesto a regularizarla, tengo el plan. Nuestra vicepresidenta ejecutiva, ministra de Finanzas, les ha presentado el plan a los tenedores. Ellos saben que estamos dispuestos, ellos saben que nuestro plan es viable, y además es muy audaz, es muy inteligente, y que la ingeniería financiera que estamos proponiendo construir tiene viabilidad. Así que bueno, demos los pasos que hay que dar para regularizar esa relación. Señor presidente, entiendo que están pensando en o preparando un programa de privatización en varios sectores y quiero saber en qué sectores están enfocados. No, eso no existe. No existe. No,
Una cosa es la privatización, y eso no está en nuestros planes. Y otra cosa es la asociación en inversiones de ganar-ganar para el empuje, el desarrollo de fuerzas productivas en sectores económicos del país. En ese sentido, sí, con la ley antibloqueo tenemos propuestas muy claras donde el Estado, con algunas empresas, hace alianzas en función del desarrollo económico, del desarrollo financiero, del desarrollo comercial de esas empresas. ¿Por qué no dolarizar toda la economía? No, yo no creo que haya que entregarle la economía a otra moneda que, como el dólar, tiene un sistema de control muy sometedor desde los Estados Unidos. Los países que han dolarizado pierden la independencia económica, pierden la capacidad de maniobra. Una cosa es que la moneda pueda circular y ser utilizada para el comercio con un alto nivel de participación, y otra cosa es que la moneda sea la moneda oficial del país. Primero, la Constitución lo impide. El concepto constitucional de economía es en base a la soberanía monetaria, y creo que es lo más correcto, es lo más justo. El bolívar, bueno, debe recuperarse, y en su momento que se recupere se da, nuevamente cumplirá el papel que tiene que cumplir, y las monedas internacionales y las criptomonedas seguirán funcionando como monedas de auxilio en el funcionamiento comercial del país. Bueno, si llega a normalizar y revitalizar la relación con los Estados Unidos entre Venezuela y los Estados Unidos, ¿qué sucede con las relaciones con Irán o con Rusia, con China? Porque de una manera no son bien compatibles. No puede ser que desde Estados Unidos se nos quiera a los países del mundo, a los países independientes, obligar a, para tener buenas relaciones con Estados Unidos, ser enemigos de China, ser enemigos de Rusia, ser enemigos de Irán. Ese mundo de Hollywood, ese mundo de cómics, ese mundo de la Guerra Fría debe cesar, debe quedar en el pasado. Debe venir un mundo de respeto, de diálogo intercultural, de diálogo de civilizaciones, de diálogo político, de diálogo de religiones, otro mundo. ¿Hasta cuándo nos van a llevar a un mundo de Guerra Fría? Ya eso debe pasar. Eso que pasó ahora en el G7, que aprobaron un comunicado contra China, es realmente condenable, es detestable. No puede ser que se reúnan el G7, 7 países poderosos occidentes, a atacar a China, a decir que Rusia es una amenaza. ¿A dónde nos quieren llevar? Así empiezan las guerras, así empiezan, viendo amenazas donde no existen. Muy claramente, yo conozco mucho Estados Unidos, yo he viajado mucho a Estados Unidos, Eric. He manejado con mi esposa, he manejado en Nueva York, yo mismo he manejado Nueva York, Boston, Baltimore, Filadelfia, todo el este. He manejado en Miami, me he tomado una copita y he bailado salsa en la calle 8 de Miami. Yo conozco Estados Unidos, Atlanta, he ido al lugar donde están los restos de Martin Luther King y de todos esos barrios los he recorrido. Yo quiero a los Estados Unidos, lo admiro. Hace no mucho tiempo, Venezuela era uno de los mayores países petroleros del mundo, pero la producción ha caído desde casi 2,5 millones de barriles por día en 2015 hasta alrededor de 500,000 barriles, posiblemente más, hoy día. ¿Qué nivel puede recuperar? Venezuela puede llegar hasta 5 millones de barriles de producción. Tenemos la infraestructura. Lo que hace falta es la inversión. A nosotros se nos ha perseguido, no se nos presta $1 en ningún banco para invertir en petróleo. No se le presta a ninguna empresa privada venezolana dinero para invertir en petróleo. Así que eso es una inversión cuantiosa. Y además se nos impuso un bloqueo absoluto a la venta del petróleo venezolano. Nosotros duramos 14 meses sin poder vender una gota de petróleo, Eric. 14 meses.
Ahora, bueno, estamos reconstruyendo la inversión, estamos recuperando los pozos, estamos recuperando la producción y estamos recuperando el comercio internacional en medio de graves sanciones, porque no hay que olvidar, porque es muy fácil decir en los noticieros, Venezuela, el país que tiene mayor reserva de petróleo del mundo, que producía 3 millones de barriles, ahora produce 500.000. Es culpa de Maduro. Maduro es un perverso, asesino, dictador. Es muy fácil decirlo, pero nadie dice que se le persiguió a Venezuela, que se le prohibió que llegara un barco a sus costas, que se le prohibió que ningún barco sacara, que se nos robaron barcos con combustible. Nadie dice que no se le da $1 en los bancos internacionales y nadie dice que Venezuela, con pulmón propio, con esfuerzo propio, con dinerito propio, está recuperando. Y venimos de producir casi 0 barril y ya vamos por 500.000. Y con esfuerzo propio y heroísmo de los trabajadores de la industria petrolera, vamos a recuperarnos. Me cuenta que el problema es la falta de inversión. En lo fundamental. ¿Cuánto costaría llegar al nivel de 5.000 millones de barriles por día? Es un cálculo que hay que hacer. No te voy a engañar. Miles de millones. Hay quienes dicen que superaría los 30.000 millones de dólares. Porque bueno, también Venezuela tiene una infraestructura que es rápida de recuperar. Una infraestructura que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos recuperando una infraestructura que estaba allí y que con alguna inversión básica, como digo yo, haciendo mucho con poco, hemos logrado que empiece otra vez la producción. Venezuela tiene la mayor reserva mundial de petróleo y eso es lo que miran los intereses aquí. La guerra por petróleo que hicieron en Irak con armas y con tropas, la guerra por petróleo que hicieron en Libia, la están haciendo en Venezuela, pero es guerra política, comercial, diplomática, con sanciones, es otro tipo de guerra para tratar de controlar nuestra riqueza. Aquí, en el mero centro de América, apenas a 3 horas de la Florida. Así que Venezuela se está recuperando y con mucho esfuerzo, heroico esfuerzo, con mucha inteligencia, con mucha sabiduría y con la ley de antibloqueo en la mano, estamos garantizando las inversiones. Yo le hago un llamado, te aprovecho, Señor a los presidente, inversionistas petroleros de Estados Unidos a que se apresuren y a que vengan con plenas garantías a invertir y producir petróleo en Venezuela. mi pregunta final. ¿Qué piensa de su futuro político? ¿Va a ser candidato, en las elecciones en 2024? A mí lo que más me importa es el futuro de la democracia y la paz de Venezuela, la estabilidad del país. El futuro del desarrollo económico, de la recuperación, de la independencia de Venezuela. Independencia con paz, paz con justicia social. Eso es lo más importante. Mi destino, mi futuro, de verdad, no es lo más importante. Lo más importante es un país y hacia allá va dirigido nuestro esfuerzo. Eric, Muchísimas gracias te agradezco, por la de verdad. oportunidad.